Buenas tardes, mi nombre es Mildred Rivas y les voy a hablar un poco acerca del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es también conocido como ácido cítrico o ácido tricarboxílico. ¿Qué es? Es una ruta metabólica cíclica. Esto quiere decir que es para que nosotros metabolicemos todos los alimentos que ingerimos diariamente. Hay que recordar que los seres humanos están constituidos por 4 alimentos esenciales en el cuerpo, los cuales son carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. El ciclo de Krebs contiene 8 reacciones enzimáticas que se oxidan fragmentos 2C, acetil, hasta CO2 y H2O, con alto rendimiento energético. Por esta razón, a esta ruta se le denomina turbina metabólica y se produce totalmente en el inferior mitocondrial. El descubrimiento. El descubrimiento se realizó al estudiar el pecho de una paloma, ya que ésta cuenta con un buen tejido para su capacidad oxidativa. El músculo de la pechuga de la paloma está muy bien calificado para el resultado de reacciones oxidativas. El ciclo de Krebs fue finalmente reconocido en el año 1937 por Sir Hans Adolf Krebs. Él fue el primero que recibió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en el año 1953. Como yo lo había mencionado anteriormente, el ciclo de Krebs está constituido por 8 reacciones enzimáticas, los cuales les hablaré de las primeras 4 y posteriormente mi compañera les mencionará las últimas 4 reacciones enzimáticas. En la primera etapa va a ser una condensación donde la acetil-CoA con 2 átomos de carbono se une a la molécula de oxacetato que tiene 4 átomos de carbono y van a formar una molécula de citrato que tiene 6 átomos de carbono. Esta reacción será catalizada por una enzima llamada citratosintasa. En la etapa número 2 va a ser una isomerización. ¿En qué consiste? Consiste en una reorganización de 2 enlaces de la molécula de citrato. Por ejemplo, le quitamos una molécula de agua y la volvemos a añadir de tal forma que la obligamos a reorganizar esos enlaces. La enzima que cataliza va a ser la conitasa y el resultado va a ser el isocitrato. En la etapa número 3. Acá es una deshidrogenización del isocitrato. Aquí la enzima que actúa es la isocitrato deshidrogenasa y la reacción que se desarrolla es una descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Porque se produce la liberación de un átomo de carbono en forma de CO2 y se produce la liberación de electrones que los captará moléculas de NAD+, que son cofactores enzimáticos oxidativos y que se reducen formando NADH. Eso es porque el reductor, que luego irá en las cadenas de electrones, que lo van a ver con mi compañera, por lo tanto, el isocitrato va a formar el alfa-cetogluterato. Y en etapa 3, va a ser la transformación del alfa-cetogluterato a succinil-CoA. Es otra descarboxilación oxidativa y está catalizado por alfa-cetogluterato deshidrogenasa. ¿Qué ocurre en esta etapa? Inicialmente pasa lo mismo que la etapa anterior. Se va a liberar un átomo de carbono porque, ya que habíamos pasado a tener 6 átomos de carbono de isocitrato, a tener 5 átomos de carbono de alfa-cetogluterato, y ahora vamos a transformar a succinil-CoA, que tendrá 4 átomos de carbono, pero al igual sale una molécula de CO2, entra una coenzima que se une a la succinil-CoA y asimismo los electrones se liberan y se unen a los cofactores enzimáticos que están oxidados y se reducen para formar NADH.
Estequiometría. La estequiometría es acetil-CoA más 3-NAD más FAD más GDP más pi más H2. Esto nos va a dar una combinación de 2CO2 y COA menos H y más 3NADH más FADH2 más GTP más 3H más FAD más. El balance energético. La energía de oxidaciones del ciclo se conserva con eficiencia en coenzimas reducidas y un GDP. Observemos acá. Acá contamos con un NAD en la mitocondria, produce 3 ATP por 3 en el ciclo. Esto nos da un resultado de 9 ATP. Un FADH2 en la mitocondria produce 2 ATP por 1 en el ciclo de 2 ATP. Un GTP es análogo a un ATP por 1 en el ciclo. Nos da de resultado un ATP. Total por cada vuelta del ciclo son 12 ATP. Balance energético de la oxidación de una molécula de glucosa a CO2 y H2O. Aquí ocurre la degradación en condiciones aerobias. En resumen, la producción máxima del ATP es glucosa más CO2 más 38 ADP más 38 pi. Esto nos da una combinación de 6 CO2 más 6 H2O más 38 ADP. Regulación del ciclo del ácido tricarboxílico. Acá son 3 enzimas que la sustentan. La primera es el citrato de sintasa. Esta es la primera enzima del ciclo, en la cual es muy importante para el control. Soporta retroinversión por succinil-CoA y NADH. Isocitrato deshidrogenasa alostérica. Acá estimula por baja carga negativa celular en el ADP. Y la tercera es acetoglutarato deshidrogenasa alostérica. Acá es un complejo enzimático de estructura y mecanismos análogos a los del piruvato deshidrogenasa y actúa con idénticas coenzimas y el mismo mecanismo invada por NADH y succinil-CoA. Otras funciones del ciclo de Krebs son las siguientes. El citrato, que forma grasos y esteroles, el acetoglutarato, que forma aminoácidos y bases púricas, y el tercero es el succinil-CoA, que forma porfirianas y grupo hemo. Y la cuarta es el oxacetato, que forma glucosa y aminoácidos, y el oxacetato, que forma aminoácidos. Mi nombre es Jefzeli Lizama Jacinto Lek y voy a explicar las últimas 4 reacciones del ciclo de Krebs que anteriormente, mi compañera Mildred ha explicado las primeras 4. El ciclo de Krebs se basa en oxidar metabolitos orgánicos. La oxidación es la pérdida de electrones. Y esto puede ocurrir ya sea por lo que es la pérdida de hidrógeno o por la combinación de oxígenos. Cuando se pierde el hidrógeno, esto pasa a ser hidrogenasa, pero cuando se combinan los oxígenos, esto pasa a ser oxidrogenasa. En la reacción 5 del ciclo de Krebs, existe una fosforilación a nivel de sustrato, en donde va a venir una enzima llamada succinilcoenzima A, sintetasa acompañada de guacinidifosfato.
Este guanidino difosfato pues necesita energía y por eso esta enzima también va a venir acompañada de un fósforo inorgánico. Este fósforo inorgánico es el que trae la energía para el guanidino difosfato. Estas dos se van a tener que enlazar, pero para que se enlacen, bueno, hay un pequeño problema. El fósforo inorgánico tiene 4 oxígenos. Estos 4 oxígenos, para que, bueno, sean y lograrse enlazar con el guanidino difosfato, solo necesita 3 oxígenos. Entonces, el fósforo inorgánico va a venir y va a regalar un oxígeno o va a darle un oxígeno al succínico coenzima A. Entonces, va a quitar la coenzima A y va a agregar o enlazar su fósforo inorgánico, así dando el oxígeno al succínico coenzima A. Entonces, estos 3 oxígenos le van a dar energía al guanidino difosfato y este guanidino difosfato va a dejar ese guanidino difosfato y va a ser entonces ahora guanidino trifosfato, que después pues va a ser ATP. Ahora, bueno, nuestra estructura de succínico coenzima A ya cambió y pasó a ser succinato. En la reacción 6 va a haber una deshidratación de flovina, deshidratación es una deshidrogenación de flavina. Esta enzima se llama, la enzima que participa se llama succinil deshidrogenasa, acompañada de un NAD. Este NAD necesita ser cargado con 2 hidrógenos. Entonces, a este succinato se le van a quitar 2 hidrógenos. Entonces, va a agarrar 2 hidrógenos y esto va a pasar a ser NADHH. Entonces, hay 2 carbonos que, bueno, ahora solo tienen 3 enlaces. Y para que un carbono esté estable necesita de 4 enlaces. Entonces, estos 2 carbonos van a pasar a ser doble enlace, formando así lo que es el fumarato. En la reacción 7 va a ocurrir una hidratación de doble enlace carbono-carbono. Bueno, aquí va a actuar una enzima llamada fumarasa y que va a traer una molécula de agua. Esta molécula de agua va a venir y va a repartir sus componentes dentro del fumarato. Entonces, el enlace que habíamos hecho, este doble enlace que habíamos hecho anteriormente, se va a romper. Y ahora, esta molécula de agua va a dar o va a distribuir su OH dentro del fumarato. Entonces, va a pasar a ser malato. En la reacción 8 va a haber una deshidrogenación para generar el oxalacetato. Y bueno, va a haber una enzima llamada malato deshidrogenasa, la cual va a venir acompañada nuevamente de un NAD que va a necesitar ser cargada de 2H, de 2H, que son hidrógeno. Entonces, en la reacción pasada que nos habían dado una molécula de agua, en realidad va a servir para que ahora este NAD pueda ser cargado con 2 hidrógenos. Entonces este NAD ahora va a pasar a ser NADHH. Y bueno, ahora aquí este carbono solo tiene 3 enlaces. Entonces ahora necesita hacer doble enlace con el oxígeno. Y así formando el oxalacetato. El oxalacetato es la misma estructura que comenzó en el ciclo de Krebs. Es por eso que se llama un ciclo, porque comienza desde lo mismo y termina volviendo a lo mismo. También puede ser identificada de esta manera o de esta estructura. Las rutas anopleróticas. Estas rutas son intermediarios del ciclo de Krebs que, bueno, ayudan al ciclo rellenando o complementándolo, ya que el ciclo de Krebs durante todo su proceso pierde intermediarios y por eso como que se destabiliza por las extracciones de los intermediarios. Entonces las rutas anopleróticas van a venir y van a ayudar a que la velocidad del ciclo de Krebs se mantenga
y así también creando un equilibrio entre estas rutas y las reacciones que quitan los intermediarios del ciclo de Krebs. Hay reacciones que vienen y que reponen lo que es el oxalacetato. Está la enzima puribato carboxílico, el cual es la carboxilación reversible del piruvato para crear oxalacetato. Está la enzima también málico, que pues es la catalización de la carboxilización, reduciendo el piruvato para crear malato. Hay reacciones también que participan con aminoácidos. Esta es el glutamato deshidrogenasa. Esta es una vía también para la síntesis de alfa-cetoglutamato, que es a partir del glutamato. El glutamato deshidrogenasa también puede utilizarse para la síntesis de lo que son aminoácidos y también para ser reponedores de los intermediarios del ciclo de Krebs, siempre y cuando sean las necesidades de la célula. El ciclo del glioxilato. Este ciclo, bueno, es una variante del ciclo de Krebs también, que, bueno, se convierte fragmentos de dos carbonos en hidratos de carbono. Entonces convierte dicarbonos de acetilcoenzima A en 4 carbonos succinato. Bueno, hay reacciones catalizadoras que, como lo es la lisasa y el ácido acitrato y la malato sintasa. Estas tres reacciones catalizan y evitan que hayan dos descarboxilaciones, pero también ayudan a la formación de guasinil-trifosfato. Entonces, entran dos moléculas de acetilcoenzima A para que formen un balance. Este balance va a servir para la síntesis de succinato. Este ciclo de gluoxilato fue descubierto por estos dos personajes, uno llamado Kronberg y el otro llamado Metzen. Rutas de formación de ATP. Existen principales rutas catabólicas. Entre estas, bueno, está la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Estos trabajan en conjunto para producir el ATP. La relación del ADP y el ATP, bueno, es de que ambas actúan sobre la velocidad de la producción de ATP y de esta forma, pues también sobre la oxidación de la glucólisis, activando así pues lo que es la transferencia electrónica en su velocidad, la fosforilación oxidativa, la oxidación del piruvato dentro del ciclo de Krebs y también la glucólisis. Cuando aumentan las cantidades de ATP, el consumo de ATP también aumenta los niveles de ADP y entonces pues van trabajando en conjunto y así pues se crea lo que es la transferencia electrónica y la fosforilación oxidativa, pero cuando se produce el ATP y los niveles de ADP son bajos, entonces la velocidad de transferencia electrónica es baja junto con sus vías metabólicas, ya antes mencionadas, también son bajas. El balance energético de la oxidación de una molécula de glucosa a dióxido de carbono y agua es: la glucosa
entra a la glucogénesis. Al entrar, esta se vuelve en piruvato, en 2-piruvato. Este piruvato genera lo que son 2 ATP y 2 NAD. El piruvato, al entrar a la descarboxilación, llega a ser acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A produce 2 NADH y esta acetilcoenzima A, al entrar pues al ciclo de Krebs, va a hacer 2 dióxido de carbono, porque son 2 acetilcoenzima A. Entonces, cada dióxido de carbono va a producir un GTP, y como son 2 dióxidos de carbono en total, bueno, genera 2 ATP y genera en total 6 NADH2 y 2 FADH2. Por cada un NAD genera o se produce en la mitocondria 3 ATP. Un FAD en la mitocondria produce 2 ATP y un GTP o acilin trifosfato produce un ATP en la mitocondria. En total tendríamos 4 ATP, 30 ATP del NADH y 4 ATP del FADH, con un total de 38 ATP. Este es un pequeño resumen también del balance energético de la oxidación de una molécula de glucosa a dióxido de carbono y agua. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención.